Nueva jornada de la Copa de Todos. Arranca la segunda fecha de este campeonato que reúne a los equipos de primera y segunda división. 14 juegos se vivirán a lo largo y ancho del país y les presentamos 4 que definitivamente llamarán su atención. En el Municipal de Cota por el Grupo C se enfrentarán Millonarios y Fortaleza. Los embajadores comparten el liderato del grupo junto a Tigres, gracias a su victoria en la primera fecha. Los de Jorge Luis Pinto vienen invictos en Liga y ante Fortaleza por Copa no conocen la derrota. 3 veces se han visto en este torneo con un balance de 2 victorias en los 90 minutos y otra desde la tanda de penales en la edición de 2013. Irregular ha sido la temporada de los atezados. En el torneo han alternado entre victorias y derrotas desde el inicio. Sus problemas defensivos han sido evidentes, pues en 8 partidos disputados durante el 2019, solo en 1 lograron dejar la puerta en 0, ante Bogotá en la fecha 4 del torneo. En Ipiales se verán por primera vez en este año Deportivo Pasto y América. Si bien el presente de los volcánicos no es el mejor, vienen de derrotar al Deportivo Cali en la última fecha de la Liga y en el debut de la Copa vencieron en condición de visitante al Atlético. Los escarlatas vienen con la mecha prendida. En este 2019 han disputado 10 partidos, con un balance de 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Lo que más preocupa a sus rivales es su poderío ofensivo con 16 goles marcados en total, aunque su goleador, Fernando Aristeguieta, tendría descanso pensando en el clásico vallecaucano. La DIMAYOR anunció que el duelo entre Bogotá y Santa Fe, que estaba programado para este jueves a las 2 de la tarde, se jugará a las 7 de la noche en el Metropolitano de Techo. La Copa parece ser el escenario perfecto para la reivindicación de un Independiente Santa Fe que atraviesa uno de sus peores momentos en los últimos años. Los Cardenales en Liga no conocen la victoria, pero sí en este certamen, donde vencieron en la fecha 1 a Bogotá, otro que no la pasa bien, pues es el colero del torneo con tan solo 3 puntos. El plato fuerte se servirá en la frontera entre Cúcuta Deportivo y Alianza Petrolera. Un menú que les trae la pantalla de Win Sports este jueves desde las 7:15 de la noche. 24 capítulos se han escrito de este duelo. 18 de esos han sido por Copa, jugándose por primera vez en el 2010. 6 triunfos para cada uno y 6 empates es el balance, con 21 goles para los petroleros y 18 para los motilones. Se vuelve a abrir el telón del campeonato que los reúne a todos, grandes y chicos, liga y torneo, pero donde solo uno levantará el trofeo de campeón de la Copa Águila.